Estaba acostada en un camastro, sobre el que había otro igual. En el centro vio una pequeña mesa de madera sin pulir y dos bancos. De las paredes pendían canastas, tiras de cebollas, sartenes, manojos de hierbas y muchas otras cosas extrañas que nunca había visto antes. Del bajo techo pendía una linterna sobre la mesa, pero la luz que vio provenía de dos pequeñas ventanas a ambos lados del carromato, cubiertas con cortinas de vivo color rojo. ¿Cómo pude llegar aquí?, preguntó en voz alta. Le dolía terriblemente la cabeza, pero ya podía controlar mejor el cuerpo y sus pensamientos. Ahora se preguntaba por qué la habría narcotizado y con qué fin. Sintió repentinas náuseas y, haciendo un esfuerzo, bajó las piernas al suelo. Debía levantarse, pero el horror la invadió al darse cuenta de que sus pies y piernas estaban desnudos. Solo la cubría una falda sucia y remendada. El vestido que llevaba puesto había desaparecido, así como la blusa, que fue sustituida por otra raída y sin mangas. La impresión la hizo ponerse de pie rápidamente, sujetándose del camastro para no caer. Atolondrada aún, trató de comprender su situación. No se trataba de un sueño, lo comprobó horrorizada. Podía sentir las duras tablas de madera bajo sus pies y la burda tela de la ropa que llevaba puesta sobre la piel. Solo se escuchaba el ruido de las ruedas del carromato. Tambaleante, cruzó la habitación en dirección a la puerta, pero aunque levantó el picaporte no se abrió. Con un horror que sobrepasaba el estupor del narcótico, se dirigió a las ventanas, pero se encontraban tan altas que solo se podía ver la luz del sol y las copas de los árboles. Trató de abrirlas, pero fue inútil, y el cristal era tan grueso que no dejaba pasar ningún ruido del exterior. Regresó a la puerta. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Su voz sonaba ronca. Tenía la garganta seca. Sentía una sed inmensa y gritó de nuevo, golpeando la puerta con los puños. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Las ruedas seguían girando, llevándola hacia adelante. Lenta e inexorablemente, gritó una y otra vez, pero su voz parecía regresar a ella. Creyó oír un ruido, pero era el latido desenfrenado de su corazón. Seguía atenta, rogando que alguien escuchara sus lamentos, pero solo le respondía el retumbar de las ruedas del carromato. Pasaron varias horas antes de que la caravana se detuviera, y Ravela escuchó voces afuera, voces vulgares que hablaban un idioma que ella no comprendía. Se escucharon risas y el grito de un pequeño. Las horas habían pasado lentamente, haciéndola temblar de terror. Se decía una y otra vez que debía tener valor ante cualquier cosa que le esperara. Al principio estaba indignada por la ignominia cometida con ella, pero como nadie atendió sus gritos, el dolor de cabeza y de todo el cuerpo la forzó a acostarse en el camastro. La furia desapareció, dando paso al miedo y a la desolación. Acostada boca arriba, Ravela repasaba mentalmente las posibles razones de su secuestro. Ahora estaba segura de que el mensaje que le entregaron fue solo un anzuelo, hábilmente preparado para hacerla caer en una trampa. Pero, ¿por qué había sido narcotizada y llevada lejos? De pronto, se sentó en la cama, golpeándose la cabeza con la cama situada arriba. Encontró una explicación, como no se le había ocurrido antes. Lord Wroxham era el autor de esto. ¿Acaso no se lo advirtió el joven que se sentó a su lado en la cena de la casa Belchester? Recordaba claramente la conversación y cómo riendo le comentó que Lord Wroxham con frecuencia pensaba en hacerse cargo de ella. En aquel momento había encontrado divertida la idea, pero ahora estaba desesperadamente asustada, aunque con un valor que estaba muy lejos de sentir. Trató de calmarse. Con seguridad solo era cuestión de tiempo para que sus captores fuesen llevados ante la justicia. Cuando se notara su ausencia de la casa Melcombe, el duque haría averiguaciones, y válido de su poder y prestigio, no le sería difícil lograr una investigación a fondo entre los gitanos.
o cualquiera que pudiera involucrarse en el rapto de una joven y rica dama. A esas horas, tal vez ya los carabineros o hasta la fuerza militar estarían buscándola. Con este pensamiento se puso de pie con la cabeza erguida. En aquel momento la puerta del carromato se abrió. Sin poder explicarse el motivo, esperaba ver a un hombre, pero fue una mujer la que entró. Era vieja y de elevada estatura, obesa y desaliñada, y llevaba recogido el cabello por innumerables trenzas alrededor de la cabeza, y vestía una blusa morada y una falda negra bastante sucia. En los pies usaba un par de botas de hombre sin amarrar, y las arrastraba, evidentemente porque eran demasiado grandes. La mujer entró al carromato llenando el espacio con su enorme cuerpo, y colocó un tazón que contenía estofado y un jarro con agua sobre la mesa. Luego miró a Ravela con los brazos sobre las caderas. «¿Quién es usted? ¿Y por qué estoy aquí?» La gitana la miró de arriba a abajo, con una expresión que hizo temblar a Ravela, y le señaló la comida. «Come», dijo con voz gutural, y salió cerrando la puerta tras ella. Antes de que Ravela pudiera reaccionar, la mujer ya se había marchado. «Espere, espere», gritó, pero era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada y pudo escuchar los pesados pasos de la gitana, bajando los escalones de madera. «Debe ser casi mediodía», pensó, y recordó que no había comido nada desde la tarde anterior. Con preocupación, inspeccionó la comida. Era un estofado con salsa espesa y oscura, pero con un apetitoso aroma. Había una cuchara dentro del recipiente, y Ravela se la llevó a los labios con cautela, encontrando el guiso sumamente sabroso. Se sentó a la mesa y, casi sin darse cuenta, vació el tazón. Trató de adivinar de qué carne se trataba. Parecía conejo, aunque también sabía a carne de faisán y de paloma. Reflexionando, se dijo que la pena por robo era de 7 años, y el secuestro se castigaba aún más severamente. Aquellos gitanos cometían un error si creían que iban a salirse con la suya. Aun en el caso de que Lord Broxham les hubiese pagado bien, no les serviría de consuelo al ser conducidos ante la justicia. Al terminar de comer, Ravela levantó el banco sobre el cual estaba sentada y lo colocó debajo de la ventana. Se preguntaba por qué no había pensado en ello antes, y decidió que la droga había dejado su cerebro inactivo y apático. Subiéndose al banco, pudo ver por fuera de la ventana. El vidrio estaba sucio y tuvo que limpiarlo con la mano antes de poder percibir nada con claridad. Lo primero que vio fue un grupo de gente sentada alrededor de una fogata. Detrás, unos carromatos. Pudo contar hasta una docena de ellos, y se dio cuenta de que estaban acampados en un claro del bosque. Los carromatos eran viejos y en la mayoría habían colgado canastas y otros artículos de los que suelen vender los gitanos. No había sombra de ostentación y de color, a diferencia de las caravanas que asistían a las ferias. Un gran número de personas se concentraban alrededor del fuego. Hombres de pelo oscuro largo y rostros siniestros, según le pareció a Ravela, y mujeres de diferentes edades. También niños que jugaban, vestidos de harapos y descalzos. Contempló a los gitanos por un rato y después se bajó del banco, sentándose a reflexionar. Ante todo, trató de recordar todo lo que había escuchado sobre los gitanos. A menudo escuchó a la gente del campo hablar de ellos, con temor, diciendo que eran ladrones y que era mejor no cruzarse en su camino, ya que si alguien los echaba de su tierra, siempre tomaban venganza. Luego recordó que se movían en tribus, las que recorrían el campo por caminos poco frecuentados, que por lo general solo ellos conocían. Ravela juntó las manos. ¿Sería realmente posible que se la llevaran a donde no pudiera ser encontrada jamás? A menudo escuchó historias sobre niños raptados, pero parecían consejas referidas de una persona a otra, y siempre las descartó considerándolas solo leyendas populares. Sin embargo, aún en las historias de niños raptados siempre existía un motivo, pues o bien retenían a la criatura para cobrar un rescate, o para ponerla a pedir limosna para ellos. Se levantó y caminó de un lado a otro. ¿Qué podría hacer?
A Lord Wroxham le iría muy mal cuando el duque se enterara de lo que había hecho, pero por el momento se encontraba en manos de los gitanos. Escuchó pasos afuera. La puerta se abrió y entró de nuevo la mujer gorda. Había venido a recoger el tazón y el jarro. Los levantó de la mesa y se dispuso a salir. Pero esta vez Ravella actuó rápidamente y, con un rápido movimiento, se colocó entre la mujer y la puerta. ¿Por qué estoy aquí? Le ordeno que me lo diga. La mujer, sosteniendo el tazón en una mano y el jarro en la otra, la miró fijamente. No habla, dijo con voz ronca. Su acento y la dificultad con la que pronunció las palabras le indicaron que no era inglesa. Miró a la mujer y tomó una súbita decisión. A la gitana no le iba a ser posible moverse con rapidez debido al impedimento del tazón y el jarro, y la dificultad que tenía para moverse con las botas desatadas, por lo que la tomó de sorpresa la velocidad que su prisionera demostró al salir corriendo por la puerta y bajar los escalones. Ravella había visto suficiente desde la ventana para saber que al llegar al suelo debía dirigirse hacia la izquierda, pues de ese modo llegaría directamente al claro. Llegó al suelo como un bólido. El bosque en el que acampaban los gitanos consistía sobre todo de altos pinos, y el suelo estaba tapizado con hojas y bellotas. Ravella no se detuvo a mirar atrás. Corrió más rápido que nunca, mientras escuchaba los gritos de la mujer. Ravella corría y a pesar de que sus pies eran sumamente sensibles, su deseo de escapar sobrepasaba el dolor físico que le producía pisar las bellotas o que las espinas le rasgaran la piel. El bosque parecía espesarse y la maleza dificultaba su paso, pero aún continuaba corriendo. Las ramas que azotaban su rostro la hacían perder el aliento. Evitaba los troncos de los árboles, luchando por abrirse paso, esperando desesperadamente que el bosque aclarara. De pronto se dio cuenta de que ya no se escuchaban los gritos, pero se sentía exhausta y un agudo dolor le impedía respirar. Aminoró la marcha, tratando de comprender por qué ya no se oía ningún ruido. Debo apurarme, pensó desesperada. Recordó que era muy fácil cuando se movía una en un territorio desconocido, regresar en círculos al punto de partida. Debía procurar caminar siempre hacia adelante y tratar de encontrar una cabaña donde pedir ayuda. Comenzó a correr de nuevo, pero se vio obligada a aminorar el paso al encontrar matorrales de zarzas que le impedían avanzar. Trató de evitarlos y al hacerlo, escuchó un sonido, una rama que alguien rompía con su paso. Se quedó temblando. Escuchaba ahora un leve ruido en otra dirección. Enloquecida, trató de correr, pero el camino era casi impenetrable. Escuchó otro sonido al frente. Otra rama rota, un movimiento entre las hojas, el silbido de un pajarillo asustado. Ahora sabía que sus enemigos la rodeaban formando una red humana. Ravella podía escucharlos acercarse, por detrás, por el frente y por todos lados. Desesperadamente buscó un lugar donde esconderse, pero el terreno era plano, con excepción de los macizos de árboles y de zarzas. Se dejó caer junto a un árbol, que se encontraba tirado en el suelo tratando de esconderse debajo, pero era imposible. Solo acertó a ponerse en cuclillas, rogando poder escapar. Podía escuchar sus pasos, el movimiento de los cuerpos atravesando la maleza. Se agachó aún más y oyó un silbido. Levantó la vista y se dio cuenta de que había sido descubierta. Un chiquillo de unos 16 años la contemplaba, y en sus ojos descubrió la misma excitación que vio reflejada en un hombre que había matado a un venado. Lentamente, sin poder hacer nada, se levantó y luego, tal como lo imaginó, apareció entre los árboles, en todas direcciones, media docena de hombres. La miraban y ella trató de cubrirse instintivamente el pecho con la blusa hecha jirones. Ahora se daba cuenta de que estaba casi desnuda, pues sus exiguas ropas estaban tan rotas que apenas alcanzaba a cubrirla. Los gitanos, de oscura piel y negro pelo, liso y grasoso, parecían criaturas primitivas de épocas bárbaras. A pesar de la determinación de no demostrar sus sentimientos, Ravella temblaba de pies a cabeza, pues algo en aquel silencio y el brillo en los ojos de quienes la miraban la hacían estremecer. «Déjenme ir»,
Aún a ella sorprendió la fuerza de su voz, pero notó con desasosiego la nota histérica que producía el final. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los hombres la estaban esperando. Entre los árboles apareció un hombre alto y de edad avanzada, sienes canosas y espesas cejas, sobre los astutos ojos. Caminaba con orgullo y aire de autoridad, y los demás lo miraron dando un paso atrás. El hombre caminó hacia Rabela y le dijo, mirándola fijamente, «Regresa». Era una orden y ella la obedeció. Al instante algunos gitanos caminaron delante como para indicar el camino, y los demás se constituyeron en verdaderos guardaespaldas. No la tocaron, ni siquiera se atrevieron a mirarla, pero ella se sentía arrastrar por cadenas invisibles. No les tomó mucho tiempo llegar al claro y divisar el primer carromato a través de los árboles y las llamas de la fogata. Rabela encontró aquellos rostros siniestros. Las mujeres se encontraban agrupadas en el claro esperando su regreso y, al verla llegar, la mujer en cuyo carromato había estado encerrada se adelantó. Había algo en su rostro que hizo detenerse a Rabela. Se quedó mirándola mientras la mujer hablaba con el hombre que le había dado la orden de regresar. Según parecía, la mujer había obtenido permiso para algo, pues sonreía. Luego señaló el carromato y Rabela comprendió claramente que debía entrar en él de nuevo. Los hombres que la habían escoltado regresaban a la fogata. «Escuchen», gritó desesperada, «díganme por qué estoy aquí». Pero nadie le contestó. Solo la mujer le indicaba la puerta y extendió la mano con intención de empujarla. Impotente, obedeció el imperioso gesto. Subió los escalones seguida de la mujer. Sentía la amargura de la frustración, pues había fracasado, perdido la oportunidad de escapar. Las fuerzas que la rodeaban eran demasiado poderosas, y al sentir un sollozo que se ahogaba en su garganta, se volvió para que la mujer no advirtiese sus lágrimas. Escuchó que la puerta se cerraba y la agitada respiración de la mujer detrás de ella. Parecía estar buscando algo entre la colección de varios objetos en la esquina del cuarto. «Debo hablarle», pensó Rabela. «Debo tratar de comunicarme con ella de alguna forma. No puedo seguir así». Volvió la cabeza y al hacerlo se dio cuenta de que la mujer estaba muy cerca. Fue entonces cuando sintió una pesada mano sobre la espalda. Su estupor al sentirse maltratada duró solo unos segundos, pues cayó de bruces en el camastro. Trató de resistir, pero la fuerza de la mujer era arrolladora. Boca abajo, casi sofocada por las raídas cobijas del camastro, Rabela trató de levantarse, pero una mano firme le presionó el cuello. Tratando de respirar, sintió que la mujer le quitaba los andrajos que traía puestos. Por un momento no comprendió, pero luego escuchó el silbido de un látigo y un dolor lacerante le quemó la piel. Una y otra vez el látigo cayó con brutal ferocidad en su carne desnuda, haciéndola experimentar indescriptible agonía. Se escuchaba a sí misma gritar hasta que el dolor y la humillación inundaron su mente y una oscuridad piadosa se apoderó de ella. Cuando volvió en sí, sus propios sollozos le parecían extraños. No podía haber estado inconsciente mucho tiempo, porque aún continuaba tirada de bruces en el camastro, y la mujer se movía de un lado a otro. Sentía el cuerpo dolorido y maltrecho, y aunque sus manos estaban heladas, su frente estaba empapada en sudor. Como la orilla del camastro la lastimaba, se arrastró penosamente. Se percató de que sus movimientos llamaban la atención de la gitana, pues abandonó lo que había al otro extremo del carromato y fue a pararse frente a ella, observando las heridas que le causó. Luego, con un gruñido que a Rabela le pareció de satisfacción, dio media vuelta y salió cerrando la puerta tras ella. A solas, Rabela lloró, le rechinaban los dientes y al tocarse la espalda advirtió que sangraba. No podía estarle sucediendo esto a ella, no era posible. Solo ayer se encontraba en la casa Melcombe, hermosamente ataviada, con el futuro asegurado como heredera y pupila del duque, y hoy se cubrió la cara con las manos. Hubiera deseado llorar de nuevo, pero sus lágrimas se habían secado. Se trataba de algo tan aterrador que le costaba trabajo creerlo. Escuchó voces afuera y a alguien que subía los escalones.
por lo que instintivamente trató de cubrirse. La falda se encontraba tirada en el suelo y, al abrirse la puerta, Ravela se inclinó del camastro para recogerla. Se dio cuenta de que la mujer no estaba sola y se puso de pie, presionando la falda contra su cuerpo. Le dolía moverse, pero había cosas peores que el dolor físico. Tuvo miedo al mirar al gitano viejo que parecía ser el jefe. Él la miró a los ojos vidriosos por el llanto. «Yo hablo contigo», dijo al fin, y a pesar de su extraña pronunciación, estaba consciente de su autoridad. «¿Me explicará la razón por la que estoy aquí?» Trataba de parecer serena, pero su voz sonaba como un silbido. «Sí, yo te diré», repuso el hombre lentamente. Miró alrededor en busca de una silla, pues era tan alto que su cabeza casi llegaba al techo. Rápidamente la mujer le acercó un banco y él se sentó. Ravela trató de hacer acopio de valor para enfrentarse a él, pero era difícil, máxime sabiéndose casi desnuda, la piel flagelada y la sangre escurriendo por sus heridas. «Tú trata de escapar. Tú no poder escapar. ¿A dónde me llevan?» «Llevamos norte, no lastimarte, ni castigarte, solo que tú tratar de escapar. Mujer cuidarte en carro y tú hacer como ella ordene». «¿Pero a dónde me llevan?» «En el norte. Tú tener valor, digo verdad. Nosotros vender a dama. Ella no mala contigo. Tener muchas chicas, lindas chicas. ¿Tú comprender?» «No, no comprendo. ¿Quién es esa mujer y por qué me quiere a mí?» «Ella no conocerte, pero siempre paga buen precio por chicas lindas». «Pero no sabe que yo soy la pupila del duque de Melcombe. Ustedes me han secuestrado, me han drogado y traído aquí. El duque me estará buscando y, cuando me encuentre, serán encarcelados, o algo peor, por lo que han hecho». El jefe continuaba imperturbable. «No, tú no ser encontrada. Nuestros caminos secretos, ellos no conocen. Tú obedeces, no problema, pero si no obedeces». Su voz bajó de entonación ligeramente, y no había duda de que su frase, inconclusa, implicaba una amenaza. «¿Qué harán conmigo?», preguntó desafiante Ravela. «¿Me matarán?» «No, no ser asesinos. Tener arte en tribu, alterar cara, sacar hueso de nariz, hacer boca muy grande, teñir pelo y nadie saber quién tú ser. Ni persona te trajo a Norwood, reconocerte». «Me trajeron a ustedes». «¿Quién lo hizo?» El hombre no respondió. «¿Fue Lord Broadham?» «¿Lord Broadham?» «No, nunca oiré ese nombre». Se volvió a mirar a la mujer obesa que había permanecido en silencio durante la conversación y se dirigió a ella en su propio idioma. La mujer le contestó al hombre y se rió. El hombre miró a Ravela de nuevo. «Tú obedecer a esta mujer, si no hacerlo ella darte latigazos otra vez. Ella decir que cada golpe es el castigo por lo que tú haber hecho su hija». El jefe fue hacia la puerta y Ravela lo contempló pasmada. «¿Su hija? Pero si no he visto a su hija, ni a nadie desde que llegué aquí». «Hija no aquí, vieja casarse, uno nuestra tribu, pero ella no como nosotros. Ella española». Sin decir una palabra más, el jefe inclinó la cabeza para pasar por la puerta, seguido por la mujer. «Su hija», repitió Ravela y luego, en un súbito chispazo, lo comprendió. La mujer era la madre de la señorita Deleta. Permaneció parada en el centro del carromato, sin poderse mover, y una vez más creyó escuchar el apasionado fuego de la voz de Deleta. ¿Cómo debía amar al duque para que llegara a tales extremos? Se estremeció y comenzó a entender la furia que había desatado con su visita a Vauxhall, y también comprendía lo que el gitano trató de decirle, cuando le dijo que la vendería a una mujer en el norte. Solamente podía haber una razón por la cual una mujer pagara por una joven y linda chica y, a pesar de su inocencia, recordó ciertas conversaciones escuchadas durante las últimas semanas en Londres, que aunque en aquel momento no comprendió, ahora comenzaba a tomar un espantoso significado. Había mujeres a las que los hombres daban obsequios, joyas y dinero, y damas a las que proponían matrimonio. Ravela no lo comprendía del todo, pero era un hecho real.
La señorita Deleta no habría recibido una propuesta de matrimonio del duque. Cuán estúpida había sido y cuán indiscreta al husmear en cosas que no la concernían, y ahora estaba siendo castigada por ello. Se tiró sobre el cobertor, sin llorar, con los ojos abiertos, y los pensamientos que cruzaron por su cerebro no le proporcionaron ningún consuelo. ¿Qué sería de ella? ¿Qué le depararía el futuro? Al anochecer, la gitana volvió a traerle agua y comida, y Ravela la aceptó en silencio, volviendo después al camastro. No anochecía, pero, para su sorpresa, la mujer se acostó en el camastro superior, sin desvestirse, cerrando la puerta con llave y guardándosela en el seno. Ravela permaneció despierta, escuchando su respiración, y aunque apenas había aire dentro del carromato, comenzó a sentir frío. Le dolía todo el cuerpo y, después de algunas horas, el cansancio la obligó a quedarse profundamente dormida. El ruido de las ruedas la despertó, pues la caravana se había puesto en movimiento. Al abrir los ojos, descubrió que el camastro de arriba estaba vacío. Ya no penetraba ninguna luz por las sucias ventanas. Era completamente de noche. Era evidente que los gitanos caminaban de noche y descansaban durante el día, y con seguridad se dirigían al norte. Se preguntaba con qué rapidez viajarían y cuánto tiempo les tomaría llegar a donde se encontraba la mujer a quien planeaban venderla. «Oh, Tuti, Tuti», musitó en la oscuridad, «ven a salvarme». Comenzó a llorar, débilmente. Después se durmió de nuevo, y cuando despertó ya era de día, y el carromato estaba quieto. Subiéndose al banco, Ravela pudo ver una vez más que los gitanos se encontraban reunidos alrededor de una fogata, pero en esta ocasión no había ningún bosque, sino un pequeño matorral, y junto al que se extendía un gran campo de trigo. La mujer le trajo comida y agua, y el día pasó lentamente sin ningún incidente. Prefería estar sola a que la acompañara su carcelera, a quien temía, pues algo de su mirada denotaba su crueldad. Aquellos que hablaban de la señorita Deleta en el baile de Ranelagh estaban en lo cierto al describirla como gitana, pero ¿quién habría imaginado que provenía de una tribu tan primitiva? Sin duda el barniz de la civilización no había penetrado más allá de sus joyas y vestidos, elementos superficiales que su belleza y talento le proporcionaron, pero bajo ellos solo había un animal que lucharía por lo que deseaba, utilizando cualquier método a su alcance. Aquella noche, Ravela observó a los gitanos cuando preparaban la comida alrededor del fuego. Las mujeres cortaban las aves y los animales que los hombres les habían traído, y los dejaban caer en una enorme marmita suspendida en un trípode sobre las llamas. Esta noche habría pollo. Podía ver las plumas blancas que caían a la hierba. Uno de los hombres raspaba las pieles de varios conejos para ponerlas a secar. El estofado se cocinaba lentamente, y las mujeres entraron en sus carromatos para buscar tazones y jarros. Ravela entonces vio que su carcelera se dirigía hacia ella. Estaba a punto de bajarse del banco, rápidamente, pues no quería que la mujer supiera que le era posible observarlos, cuando un curioso movimiento al lado de uno de los carromatos atrajo su atención. Había un hombre, lo podía ver claramente, que miraba a través de los matorrales, y el corazón le dio un vuelco, pues pensó que se trataba de un guardabosques a quien podría recurrir para pedir ayuda. Sin embargo, tanto el rostro como el cabello del hombre indicaban que era gitano. Ravela lo vio atisbando de nuevo, con los hombros agachados mientras se escabullía subrepticiamente. Era un comportamiento muy extraño, pero ya no pudo ver más, pues escuchó a la mujer subiendo los escalones. Entró llevando un tazón de humeante estofado. Cuando terminó de cenar, regresó a su puesto de observación. Ya no había rastro del hombre que se ocultaba. De haberse tratado de un guardabosques que hubiera entrado al campamento, se preguntó de qué modo podría llamar su atención. Escudriñó el carromato y descubrió una hacha cerca del techo, imaginando que podía echar abajo la puerta o romper la ventana para pedir ayuda. Decidió que para ambas cosas se requería mucha fuerza, y estaba tratando de pensar en otro método mejor cuando la mujer entró y Ravela escuchó el crujir de los maderos bajo su peso.
aquello le dio otra idea. Con el hacha podría levantar uno o más de los tablones, y decidió que al encontrarse a solas al día siguiente,